Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola hermanos, muy buenas tardes. Muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos unos invitados de super lujo. Yo he aprendido muchas cosas de ambos. La verdad los aprecio bastante. Y bueno, quiero también aquí la bienvenida a mi hermano Ronnie, que ya es de casa. ¿Cómo estás, Ronnie? Bien, bien, gracias por la invitación, Farid. También gracias, Antonio y Jot, por haber aceptado la invitación. Y bueno, un tema que yo creo que bastante actual o que está surgiendo dentro del mundo cristiano y que puede ser también de bastante ayuda para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con esta idea del tema que vamos a estar hablando, del templo cósmico, cómo fue visto, quiénes son los autores que desarrollaron o que de alguna manera promocionaron esta idea o se hicieron presentes, ¿verdad? Entonces vamos a estar platicando un poquitito sobre eso, vamos a hacer algunas preguntas sobre cómo surge, quiénes son sus principales, este, las personas que están... Ay, perdón, vamos a tener que editar esta parte. Exponentes. Exponentes, eso. Los principales exponentes de esta visión. Entonces, será una muy buena charla. Yo creo que nuestros amigos Antonio y Jot están, creo que bastante versados en este tema. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, que es ya bastante cósmico, pues pueden presentarse, amigos. ¿Quién empieza? ¿Job, Antonio? Job, si Primero, quieres. o tú que eres de la capital de la apologética. Venga. Ok. De la capital De la apologética. de la apologética presup, que hay que aclarar eso nomás. Pero bueno, venga, Tony, ¿cómo estás, amigo? Vale, muchas gracias, Farid. Bien, gracias a Dios, estoy contento. Y pues sí, ¿qué puedo decir de mí? Soy de San Luis Potosí, alias capital de apologética del mundo, del mundo hispanohablante. Nada, pero sí, pues sí, conozco a Farid, a Job, a este Ronnie de los directores de capítulo de Fe Razonable. También tengo la oportunidad de formar parte de ese ministerio, del Dr. Craig. Y pues bueno, pues, ¿qué puedo decir? Soy estudiante de psicología, me gusta mucho la cuestión de la apologética. Por la apologética fue que inicié con las lecturas también de la interpretación del templo cósmico. Algo que mencionaba es que yo usualmente me sumergí a esta postura por John Walton, entonces es quizás del que voy a estar mencionando más, pero sí. Yo creo que todos, por lo menos en Latinoamérica, pues, es culpa de Kerigma que empiecen en el templo cósmico, Sí. ¿no? Porque de ahí, o sea, fue de Walton y de ahí todos como que comenzaron, ¿no? Así es, una editorial hereje, cabe mencionar, nada recomendada. Saludos a Jorge Hostos que va a estar con nosotros, pero bueno. Muy Y bien. bueno, Job, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Como ya se ha mencionado, yo me llamo Job Santos, soy de la Ciudad de México. Somos la competencia, ¿no? De allá de San Luis Potosí. Ellos son nuestra competencia, somos como Coca-Cola y ellos son como Red Cola o algo así, ¿no? Claro. Y bueno, también estoy, como ya se ha mencionado en esto de los capítulos de Fe Razonable, por el Dr. Craig. Cabe mencionar que el Dr. Craig no le gusta, ¿no? Esta interpretación del templo cósmico, cabe recalcar. Sí. Espero que no lo vea. Él tiene, no una fuerte oposición, pero sí una cierta oposición a la interpretación de Walton. Ya está abriendo el paraguas. Sí.
y no sé qué más puedo decir. Tengo 26 años y sí, me gusta bastante esto de la teología, la apologética, y además de John Walton, que como bien han mencionado es el que lo ha estado promoviendo Querigma aquí en Latinoamérica. También he leído últimamente el nuevo libro de alguien que quizás es muy desconocido todavía, que es Ben Stanhope, que está haciendo ahí su tesis allá en Alemania. Él recién sacó un libro y ahí la llevo, creo que llevo al menos la mitad del libro y ya pasé también esa parte donde él habla o toca la cuestión del templo cósmico. Entonces, creo que van a ser los dos autores de esta noche. Sí, sí, bueno, yo solamente he leído un poquito de Walton precisamente por Querigma, como bien decimos, pero bueno, entonces para entrar en el tema, ¿podrían decirnos rápidamente qué es el templo cósmico o a qué se refiere como esta postura? Sí, 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 sí. Pues en sí es como una, no sé si decir, como una interpretación quizás primordialmente de que se deriva de Génesis, pero no se limita a. Y principalmente es una postura, ¿no? Que ve el relato de Génesis y los orígenes, no tanto como un relato de Dios creando el mundo material, sino Dios organizando el mundo de tal manera que funja como su centro de gobierno. Entonces, el relato de Génesis se puede interpretar de esa forma, ¿no? Como Dios creando un mundo funcional para entonces él ser el gobernador, ¿no? De todo e instituir, ¿no? A los seres humanos como aquellos que le ayudan en este gobierno. Yo creo que ahí dices como una palabra que a mí me resalta, o no sé si igual ya estoy equivocado en esa parte, pero es como la cuestión de la ontología funcional o de la interpretación de la funcionalidad que le quiere dar Walton, y bueno, la distinción funcionalidad y la material, ¿no? Que es podríamos decirlo, clásica. Entonces, corrígeme si me equivoco, Walton le quiere dar al Génesis, o por lo menos en ese sentido, esa interpretación funcional y no material, o le da ambas, o cómo es eso. Pues sí, sí, o sea, el punto de Walton es es que si lo intuitivo es pensar, ¿no? Que el Génesis habla de lo material y es lo que tradicionalmente se ha visto. Entonces lo que él está, de hecho inicia mucho y hace mucho énfasis, ¿no? En leer el relato en su contexto, ¿no? No en el contexto moderno o contemporáneo, sino en el contexto que se produjo. Entonces, en ese contexto, las culturas del antiguo Cercano Oriente no se fijaban tanto o no les interesaba tanto responder a la pregunta de qué está hecho el cosmos, ¿no? En un sentido material, sino que se interesaban más a responder, pues, para qué, ajá, o por qué, o qué intención, o qué propósito tiene todo esto. Entonces, esas eran las preguntas que en el antiguo Cercano Oriente trataban de responderse. No porque no asumieran, ¿no? Que el mundo físico y material existiera, ¿no? Que tuvo que tener un origen. No, o sea, pues sí, todos creían que el mundo físico existía, que debió tener un origen, pero ese no era como lo que les intrigaba, les interesaba más la parte del propósito, quizás. Ujú. Sí, como bien Ahí, dice Antonio, hay un problema de fondo sobre el cual nace en esta interpretación. Y es algo de lo que el trabajo, por ejemplo, de Michael Heiser busca hacer en la actualidad, ¿no? Los que siguen la página de Michael Heiser en español sabrán que él ha estado promoviendo, ¿no? El leer el Génesis en sus propios términos, conforme a su cultura, aunque nos parezca muy extraña a la cultura moderna occidental, ¿no? Entonces, como bien mencionaba Toño, la problemática de fondo es que siempre cuando nos acercamos al texto bíblico podemos o corremos el riesgo de imponer nuestra propia cosmovisión y dar por sentadas ciertas cosas, ¿no? A la hora de, no sé, estoy leyendo la palabra crear, ok, pues inmediatamente pienso en materiales, ¿no? ¿Qué material necesito para hacerlo, ¿no?
que bueno, la ontología funcional no descarta la cuestión material, sino que la incluye. De hecho, así hoy en día es lo mismo cuando pensamos, no sé, en una computadora. Sí pensamos en los materiales, pero una de las cuestiones principales es la función que va a llevar a cabo la computadora, ¿no? Cómo organizar las teclas, cómo que la cámara, que para qué va a servir. Entonces, también en la actualidad, y es algo que menciona Walton, tenemos esa analogía, ¿no? De la cuestión funcional, aunque a veces la pasamos a un segundo plano, y en el tiempo del antiguo Oriente Próximo estaba más en un primer plano, ¿no? Como bien mencionaba Antonio. Entonces, esta interpretación del templo cósmico busca entender lo que hubiera entendido un israelita cuando leyó ese capítulo, vamos a decir, o esos capítulos que serían del 1 al 3, ¿no? Tan controversiales y que han dado tanto dolor de cabeza en la interpretación, en la historia de la interpretación cristiana, ¿no? Bueno, también cabe mencionar que Walton me parece que es hebraísta, ¿no? O sea, sí está pesado en todas ese tipo de cosas interpretativas y por lo que poquito que he podido leer de él, creo que sí es hebraísta, ¿no? Sí, pues sí se especializó en estudios del Antiguo Testamento. Ahora, entonces, bueno, mi confusión de hecho era que yo creía que separaba, que Walton separaba lo funcional y lo material. O sea, que era una u otra, pero entonces ustedes me dicen que no, que es ambas. Sí, de hecho, fíjate, una vez vi un video del Dr. Craig justamente, que atacaba ese punto, ¿no? Decía, no, pues es que esto de la ontología funcional y podría ser ambas. Pues es que es justamente lo que Walton dice, ¿no? Que el israelita en ese tiempo, pues sí consideraba obviamente la cuestión material y que también consideraba que era Dios, ¿no? El autor de la cuestión material. Así como nosotros, como decía el ejemplo Job, ¿no? Que cuando pensamos en una computadora, pues obviamente el proceso tiene que pasar por lo material, ¿no? En un primer momento. Otra analogía que ponía era el de una empresa, ¿no? ¿Cuándo empieza a existir una empresa? Bueno, cuando piensas en el proceso, evidentemente una de las cosas que viene a tu mente es lo material, ¿no? La construcción, pero eso no es lo único, sino que las funciones de la empresa como tal. La ontología funcional dice, pues sí, hay un origen material, el punto es que en el antiguo Cercano Oriente no se interesaban tanto por eso, sino en lo funcional. De hecho, es una muy buena analogía esa de la empresa, porque también encontramos un paralelo con Génesis, que es las palabras hebreas tohu y bohu, desordenado y vacío. Suena como anime eso, pero... Sí. Y en una empresa necesitas un organigrama, necesitas tener orden y también necesitas tener, pues que esté lleno, ¿no? No puede estar vacío. Las funciones tienen que tener funcionarios. Entonces ahí sobre eso trabaja la interpretación de Walton, ¿no? El Génesis lidia tanto con las funciones, primero establece funciones y después asigna funcionarios. Es más o menos lo que harías en una empresa. Y otra analogía muy buena que menciona Walton es la cuestión de casa-hogar. Y la recordará muy bien Antonio, ¿no? Cuando pensamos en casa, pues pensamos en términos materiales, ¿no? De qué va a estar hecha, el número de pisos, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hace tu hogar. ¿En qué momento se convierte tu hogar? En el momento en que tú comienzas a organizar y llenar. Es decir, un cuarto lo designas como sala, otro como comedor, otro como baño. Y entonces una vez que tú haces esa separación de qué cuarto va a tener qué función, comienzas a llenar, ¿no? Acomodas que la tele, le das una organización a los sillones. Entonces hasta que tú terminas de organizar y llenar, tú puedes descansar y llamarlo verdaderamente tu hogar, ¿no? Entonces una casa no es lo mismo que un hogar. Entonces la interpretación del templo cósmico ve el relato más como el relato de un hogar y no tanto como el relato de una casa. Entonces diría, aprovechando que estás, Jot y Antonio están comentando esa parte, en el libro de Mike Heiser, en el libro Sobrenatural específicamente, él habla también de ese tipo de analogías, donde Dios, entonces la visión de Heiser con
Walton, podríamos decirle, se complementa de alguna manera, ¿verdad? Porque él, Sí, de alguna manera, él le llamaba una familia, tanto a sus seres divinos como a sus seres humanos que somos nosotros, que cohabitaban dentro de lo que sería el espacio del templo, ¿verdad? Si no me equivoco. O dentro del espacio sagrado, como le llama Heiser, que sería el Edén, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que la ujú. misma visión también tiene Walton, o es, o hay una pequeña diferencia entre la visión de Heiser y de Walton. A lo poquito que yo he leído y visto de Heiser, porque no sé si, es que realmente tampoco no estoy tan seguro si decir como el género de Génesis para Heiser y Walton y Stanhope es sí, como de cosmología antigua o un relato del antiguo cercano oriente. Y este tipo de movimientos lo que buscan es promover eso, ¿no? Interpretarlo conforme a su contexto. Entonces, a lo que yo he visto de Heiser, como que sí están en la misma línea. No sé, Job, si ha visto eso. Sí, correcto. En las citas o en la bibliografía que cita Walton, no recuerdo leer mucho de Heiser, Ujú. pero Stanhope cita muchísimo a Michael Heiser y lo ocupa para apoyar justamente la cuestión del templo cósmico en ese capítulo. Se apoya mucho del trabajo de Michael Heiser, así que sí, si bien pueden tener diferencias, porque ya sabemos que no todo movimiento es monolítico, sí siguen esa misma línea de Génesis como una cosmología antigua y que al hombre moderno le parece extraña, ¿no? Ujú. La confusión que yo tenía en cuanto a lo que les decía de la ontología y toda esa parte funcional o material, es que, te digo, lo poco que yo leí, y ha sido bastante poco, la verdad, es que yo siento que sí, Walton trata como de distinguir, ¿no? Y de hecho empieza y saca la palabra vara, que es creación, y él se refiere, o él menciona, y es hebraísta, que vara se refiere a una creación funcional y no tanto material, ¿no? Por eso yo lo que entendía era que lo separaba de lo material. Y entonces da como hay ciertos ejemplos de vara, que es creación funcional, y hay unos que sí están, o sea, que sí son entendibles en funcionalidad, pero hay otros como que a mí me saltan un poquito. No sé si a ustedes como que piensen eso, o igual y yo lo malinterpreté en esa parte de vara. No, sí, y de hecho sí da la impresión, ¿no? De que es como una dicotomía, ¿no? O es funcional o es material. Sí da esa impresión. Es, pero sí, desde el principio como que sienta las bases, ¿no? Para decir, ok, esto me refiero con ontología funcional y evidentemente no es que esté separada de lo material, pero se le da más énfasis, ¿no? Una quizás dicotomía parecida es esta onda de lo natural sobrenatural, que también es algo que aclara desde el principio, ¿no? Nosotros justamente porque le damos peso a lo material, sí damos o sí pensamos como si fueran dos categorías diferentes, ¿no? Lo natural y lo sobrenatural, entendiendo lo natural por lo que se rige por las leyes, ¿no? De la física o leyes naturales, y sobrenatural, pues lo milagroso. Entonces decía, pues no, o sea, en el antiguo cercano oriente no pensaban así porque todo era un acto de Dios. Ajá. En ese sentido, todo era, no sé si decir sobrenatural, pero sí todo era un acto divino. Entonces, no había tal separación. Igual con la cuestión de la funcionalidad o materialidad. Pues sí, para que algo tenga función, también debe tener materia. Ajá, pero ellos le daban énfasis en la función. Entonces, de lo que dices del verbo vara, su punto quizás principal es decir, vara, que es lo que la palabra que traducimos como crear, eh, por ejemplo, en Génesis 1:1, ¿no? En principio Dios creó, no necesariamente se refiere a algo material. Ujú. Si la palabra en hebreo vara significara única y exclusivamente algo material, entonces pues toda esta interpretación del templo cósmico se cae. No, pues porque la está usando ahí. Y el punto de Walton es, pues no, no es así. Ajá. Hay ciertas veces en que se utiliza no en un sentido material, sino en un sentido más de función. Ujú, ese es el punto. Sí, correcto. Y justo en el primer libro, en el que se enfoca en el primer capítulo de Génesis, él hace esa mención, ¿no? Que el verbo vará, o como tal, significa crear, pero es mucho más flexible
en su significado cuando lo vemos en el hebreo que la flexibilidad que puede tener en el español, ¿no? Entonces, él hace un recuento y creo que aparece 50 o 51 veces el verbo bara en el Antiguo Testamento. Siempre el sujeto es Dios, pero el objeto no siempre es material. Por ejemplo, él cita el Salmo 51, donde dice que crea en mí un corazón puro, ¿no? Es decir, algo no, aunque está utilizando un órgano, no se está refiriendo a algo meramente material, ¿no? Sino más a una actitud, ¿no? Entonces crea una actitud, y una actitud no es algo material, ¿no? También se habla de crear algo de como estaciones, crear, ya mencioné actitudes, crear espíritu, por ejemplo, también, que no es algo necesariamente material. Entonces, él te pone en el primer libro toda una lista de todas las veces que ocurre bara, y te dice, mira, es muy flexible en el hebreo, ¿no? No siempre es algo material, algunas veces es algo inmaterial, y a veces son las dos cosas. Él te lo menciona. Ok. Sí, porque te digo que yo había entendido de esa forma como la separación total. Por eso hay algunos pasajes que él menciona como vara que a mí que a mí me saltaban precisamente desde Génesis 1. O sea, siempre lo he entendido como pues creación ex nihilo, ¿no? O sea, Dios totalmente inmaterial crea todo lo material, ¿no? Y por eso ahí, que justamente, por ejemplo, en Génesis 1, me saltaba eso, ¿no? Porque él menciona esa parte de Bara, ya nos corrigió Job, de Bara, y esa parte yo decía, pero pues ahí sí habla justamente de material. O también podría hablar de funcionalidad en Génesis 1, cuando justamente dice eso. Ujú. Sí, 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 sí. Que de hecho también una cosa que menciona es, pues si tú lees el libro asumiendo esta idea material, pues la conclusión más adecuada es la creación ex nihilo, ¿no? Ex nihilo. Pues sí, pues si no tienes materiales y en el versículo 1 dice que Dios creó algo material, pues tiene que ser de la nada. El punto es que se cuestiona, ¿no? El por qué tienes que asumir desde un principio que es algo material. No significa que rechace la doctrina de creación ex nihilo, porque de hecho él la sostiene, Ajá. pero al menos del relato de Génesis no la deriva. Entonces, Yo, por ejemplo, la asumo porque, o sea, estás hablando que es Dios inmaterial y pues crea lo material. Por eso yo la asumo ahí. ajá. No sé por qué no la asumiría. ¿Tú por qué? O por qué no la asume Walton ahí. Me siento atacado. No, no, no. No, no, en serio. No, No, sí, sí, sí. Que por cierto, una pequeña nota. Yo, por ejemplo, cuando llegué a esa parte del verbo y la lista que usa, yo no me sentí tan convencido, ajá, por ese verbo. Pero de lo que sí me sentí muy convencido de la postura es por lo que viene después. Ajá, por ejemplo, lo que mencionaba Job al principio de tohu y bohu, qué significa, Ajá. ok. desordenado y vacío, pero cómo se aplican, todo un montón de cosas que siento que ya cobran más sentido acá. Entonces, siento que el contexto justamente de Génesis soporta la idea de que en este caso el verbo crear tiene una connotación más funcional. Sí, y hay dos líneas, ¿no? Y no descarto por completo, pues, la defensa que hace Craig en su libro de Creatio Ex Ex Nihilo, nihilo, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá. sí, él hace una buena defensa Sí. que me hace permanecer abierto Ujú. a tal posibilidad de que la lectura del templo cósmico en este versículo quizá está errada, pero es muy debatible, ¿no? Hay dos líneas que yo he visto, una que es la que dice Walton y otra es la que dice Stanhope. Lo que dice Walton sobre Génesis 1.1 es que podemos notar que en todo el libro de Génesis hay introducciones, que la palabra hebrea es Toledot, y por lo regular se lee, estas son las generaciones de, y comienza a narrar la genealogía de alguien, ¿no? De un personaje en específico. Walton menciona que Génesis 1.1 podría servir como una de esas introducciones del libro del Génesis, es decir, que cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, está haciendo un resumen de lo que va a suceder a continuación,
como ocurre en todo el libro del Génesis, ¿no? Cuando ocurre Toledot, se da un resumen y después viene ya a explicar más a detalle la introducción, ¿no? Esa es una línea, es posible, pero la que vi con Stanhope es que, bueno, Stanhope hace dos observaciones. Número uno, que la, hablando principalmente de Ken Ham y Answers in Genesis, él ataca la cuestión de que la interpretación de ellos se basa sobre un artículo que no existe en el hebreo. Es decir, en el principio, en el hebreo no viene el artículo él, sino que ustedes lo pueden leer incluso en la Biblia textual, si algunos la tienen, la cuarta edición, ellos ya le quitan el artículo y hacen esa observación de que en el hebreo no viene en el principio, sino que viene en principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, no hay un artículo indefinido, no hay un artículo definido, sino que está totalmente indefinido. Entonces, el tiempo que ha transcurrido, ahora sí que no sabemos cuánto ha pasado, ¿no? Y otra cosa que dice Stanhope es que el versículo 1 de Génesis no es independiente del versículo 2, sino que el 1 depende del 2, y cuando tú te acercas al versículo 2, puedes entender que ya habían unas aguas antes de que Dios comenzara a crear los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, y de hecho, por ahí tengo un comentario de un judío sefardí que justamente adquirí la semana pasada y estaba leyendo sus comentarios sobre Génesis, y él hace la misma observación. Él hace la observación de que en Génesis 1 y 2 uno puede entender que ya las aguas estaban antes de que Dios comenzara a crear los cielos de la tierra. Entonces se entiende en Génesis 1.1 como dependiente de Génesis 1.2. Además de que hay un texto en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, que dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ahí el comentario tanto de Stanhope como de este judío sefardí que se llama Rashi, va un poquito en línea con lo que menciona Pedro en su carta, ¿no? Que los cielos y la tierra provienen del agua, ¿no? Algo extraño para nosotros. Sí, sí, sí. Que también... Bueno, espera, ahí tengo ahí bastante. Entonces, lo que me estás diciendo es que ya no sería como algo ex nihilo, sino que ya existía el agua. ¿O Sí, me es estoy correcto. yendo? No, sí, correcto. Ya habían unas aguas y ahí entra la cuestión de entender un poquito del pensamiento de Antiguo Oriente Próximo. Porque estas aguas se pueden encontrar también en literatura egipcia, en literatura awarítica, la cuestión de las aguas cósmicas como un símbolo de desorden y caos, es algo que sobre lo cual trabajan muchas de las ¿cómo se llama? Epopeyas de la creación de otras naciones, ¿no? Habían aguas y sobre el agua, que es un desorden y un caos, se comienza a crear algo, ¿no? Entonces, hay una de la importancia que menciona tanto Walton como Stanhope de tener en cuenta el pensamiento de esa época, ¿no? El pensamiento colectivo. ¿Ibas a decir algo, Tony? Sí, que quizás va en línea, ¿no? De lo que ahorita está diciendo Job, que igual y se puede interpretar como de, no sé, quizás una primera objeción que podemos tener ante este tipo de lectura es la idea, ¿no? De que cómo los escritores bíblicos van a pensar igual que los paganos, ¿no? O asumir que le están copiando, ¿no? La misma literatura o cosas por el estilo, y no. Ajá, es simplemente el pensamiento de esa época, no es como que le tenga que copiar, ajá, sino que pensaba igual simplemente. No era como que siendo influenciado por la cultura de alrededor, sino que los mismos israelitas eran esa cultura. Entonces, es normal o deberíamos esperar similitudes en ciertos aspectos, que el punto de Walton también que menciona es no todo es similitud, o sea, también tiene enormes diferencias. Los relatos de Génesis con todos los demás tiene grandes diferencias, pero pues es normal esperar similitud. Sí, y de hecho Stanhope
habla de que es un error también, eso que mencionaba Toño, de atribuir a algún tipo de plagio de quien sea, porque es históricamente poco confiable el decir que uno le copió al otro, y también es imponer un poquito de la mentalidad moderna con todo esto del plagio y copyright y cosas que se centran más en el individuo, pero así no funciona el pensamiento colectivo, ¿no? El pensamiento colectivo refleja una época, ¿no? Donde se dan las similitudes aquí y allá, y es lo que pasaba, ¿no? En Antiguo Oriente Próximo. Y de hecho es lo chistoso, ¿no? Lo que a veces se le critica a movimientos de algunos yeks, de creacionistas de Tierra Joven, es que a veces ocupan estas herramientas cuando les conviene, y cuando no les conviene no las usan. Por ejemplo, la esclavitud en la Biblia. Te comienzan a decir, no, es que mira, en ese tiempo, en esa cultura, la esclavitud no se veía mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trasladan a la interpretación del Génesis, ahí sí ya no importa mucho la cultura, y lo que se intenta imponer es una ciencia moderna, ¿no? En el texto. El texto tiene que decirme, hablarme ciencia moderna para que sea verdadero, ¿no? Di algo, Ronnie, porque me quedé impactado de eso de las aguas. Las aguas Te me quedaste impactaron. cósmicamente Sí, impactado. sí. Yo tenía una consulta. ¿Qué relación tiene toda esta idea del templo cósmico con el templo de Israel que Dios manda a su pueblo construir? ¿Hay una relación cercana? ¿Dios quiso transmitir algo al darle esas instrucciones al pueblo de Israel? ¿Cómo se podía relacionar eso con el templo físico que tenía Israel? O sea, ¿cómo pasamos de la idea cómo pasamos del Génesis 1 a la idea de un templo? Sí. Ok. O no hay una relación directa. Sí, hay una relación muy buena. No sé si quieres empezar Toño, o... No, si quieres tú. Es que fíjense que justamente había hecho unas diapositivas, no sé si se pueda presentar. Sí, dale. A ver, déjame la descargo. Oye, pero por ejemplo, esto de las aguas, antes de... Te quedaste bien claro. Sí. No me dejes las aguas. No, sí. A él la tormenta las aguas porque venía, creo que de una lluvia, algo así, no pudo pasar. No, de hecho sí, súper granizo. No, es que me saltó mucho porque no había leído esa parte y bueno, siempre he estado como con la idea de ex nihilo. Ajá. Entonces, ¿cómo podrías, por ejemplo, eso, ustedes que han leído más, ponerlo justamente con una postura ya científica? O sea, porque la idea de, por ejemplo, lo que tenían antes, o por lo menos cultura griega, era que ya existía como el universo, ya saben, el universo eterno, tenían esa idea, me parece que era aristotélica, y decían que Dios había ordenado todo. Esa era como la cultura griega. De ahí, pues, por eso lo estoy relacionando con lo que dicen ahorita de las aguas. Pero bueno, entonces viene la creación ex nihilo y viene todo esto justamente. Y entonces, ¿cómo pueden empatar una teoría científica con eso? Que de hecho, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en la cuestión del Génesis, pues la idea es no empatarlo, ¿no? Que es justamente el punto de esta interpretación, o sobre todo esta forma de interpretación, no tanto la interpretación del templo cósmico, sino la forma como hermenéutica. Ajá, es decir, pues la Biblia, pues no, o bueno, al menos este capítulo no habla de ciencia moderna, y empatarlo o tratar de empatarlo es un error. Entonces de entrada podría decir eso, ¿no? Que es justamente el error que tanto los Yeks como los de Tierra Antigua suelen cometer, ¿no? Querer concordar la Biblia con la ciencia moderna. No, bueno, entonces, espera. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo es que el capítulo 1 de Génesis no te habla como de la creación del universo, sino que te habla de otra cosa interpretativa. Sí, el punto es justamente eso. Como teológico, no es nada respecto a lo material. De hecho, Walton va más allá y dice, nada en el Antiguo Testamento habla de algo científico. Y es como, es normal esperar eso, ¿no? Pues porque pues no tenían el conocimiento. Una observación muy interesante que hace es, la gente que trata de concordar la Biblia con la ciencia,
comete doble error. Número 1, malinterpretar la Biblia. Y número 2, malinterpretar lo que es ciencia. Porque la ciencia, por definición, cambia. Ajá. La ciencia de hoy no va a ser la misma a la ciencia de dentro de 100 años. Entonces, tratar de interpretar la Biblia con la ciencia de hoy es un doble error. Ajá, porque el día de mañana puede ser obsoleto lo que tú creías. Entonces, sí, de entrada creo que no tendría mucho que ver. Sí, correcto. Y algo iba a mencionar sobre esto. Bueno. Y si hablamos de ciencia, hablamos de la ciencia de la época, ¿no? Como tal. Es decir, si hablamos de cosmología, hablamos de la cosmología de ese tiempo, que es lo que uno esperaría encontrar, pero como dice Toño, eso cambia. Ha cambiado durante los años, durante los siglos y va a seguir cambiando. Entonces, aquí hasta entramos en temas de inspiración, infalibilidad, es decir, si tú basas, no sé, la infalibilidad en que la Biblia te hable de ciencia, entonces ahí vas a tener como que un serio problema, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que la semilla más pequeña es la semilla de mostaza, hoy ya no se sostiene que es la más pequeña, ¿no? Es otra. La cuestión es, ¿Jesús te quiere enseñar botánica o te quiere enseñar otra cosa, ¿no? Obviamente te quiere enseñar, quería transmitir un mensaje teológico, espiritual para ellos, no quería darles clases de botánica, ¿no? Como tal. No, Entonces, sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que lo define la Confesión de Fe de San Francisco, esa parte que mencionas, ajá. pero no me refiero a que te está diciendo Génesis, que ya sabes. Solamente me refería más bien a que se empata justamente o que Génesis te habla, o eso era lo que creía, bro, Ajá. que simplemente se creó de la nada. O sea, y entonces, por ejemplo, ustedes ya no son partidarios ex nihilo. Sí. Pero, bueno, yo sí, ¿Cómo? pero O el sea, punto... ¿hay otros pasajes de la Biblia que te hablan de ex nihilo? Sí, Sí, Aparte de correcto. Génesis. sí. Ok, Ujú. ¿Cómo cuáles? Como, Colosenses, ese sí nos Sí, agarraste en curva. Sí, el Nuevo en el Testamento, Nuevo creo que en Colosenses Testamento. está. Sí. No, o sea, y Colosenses. no estoy agresivo ni soy ex ni nada, ¿no? De seguro es porque eres presuposicional, tierra joven. De hecho, hablamos con Raúl Jaramillo acerca de los tipos de apologéticas. Si no han visto el programa, véanlo. Pero no, es que me saltó, o sea, no es que esté agresivo con ustedes ni nada. De hecho, yo no conocía esto, pero me saltó justamente Nada, sí. eso ex nihilo. O sea, no lo Que tomen el como que. punto, una de las cosas que también, que es creo que un comentario bastante acertado es la interpretación del templo cósmico no es como que, y es que luego, sobre todo en círculos de apologética, estamos como acostumbrados a esta noción de filosofía de que la explicación o la mejor explicación es la que logra abarcar todos los datos con más simplicidad, ¿no? Y Walton dice, pues es que no, o sea, la idea de aquí no es como dar respuesta a todo. Ajá, la idea simplemente es interpretarlo conforme el autor quiso decir. Ajá, no importa si eso responde más preguntas o te lleva más complicación, eso no importa. Ajá, lo que importa aquí es saber qué es lo que dice el texto. Si el texto dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra ya estaba desordenada y vacía y ya había aguas, entonces, pues lo que el texto está diciendo es que, bueno, quizás es una interpretación no tanto de lo material, sino el acto creativo, que es el versículo 1, que es como decía Job al principio, ¿no? Como la introducción a lo que se viene, cuando Dios empieza a crear los cielos y la tierra ya estaba desordenada, en caos, vacía. Las aguas interpretan esto, no se interpretan como este estado caótico del mundo. Entonces, Sí, si esa es la interpretación, pues está bien, o sea, no importa que genere más preguntas, porque este capítulo no las responde todas. sí, de hecho, Craig, en su libro de Creación ex nihilo, es consciente, me parece que es consciente de lo debatible que es Génesis 1.1, por lo que procede a hacer un caso más extenso, y él donde sí de plano da los argumentos y las interpretaciones que creo que son más generalmente aceptadas son las del Nuevo Testamento, la que él hace en Hebreos y la que hace sobre Colosenses, si no mal recuerdo. Ahorita estoy buscando, pero no encuentro el versículo en específico.
Y también hay uno en uno de los textos apócrifos del Antiguo Testamento que es Macabeos. Él sí, en el primero o segundo libro sí menciona explícitamente que Dios creó todas las cosas de la nada. Ahí sí dice explícitamente, de la nada las creaste. Es muy específico, pero ya es un periodo posexílico, ¿no? Uh-huh. Y de los Macabeos. Sí. Okay, bueno, entonces, como ¿qué versículos podrían proporcionar ex nihilo? O si tú dejas de lado Génesis 1, ¿en qué versículos te puedes basar para ex nihilo? Es justo y bueno, lo que supongo estaba que buscando. Y yo bueno, también supongo que es ahí, Tony, de soy donde partidario de los del Nuevo Testamento, o sea, Colosenses, me parece que es capítulo 2, y Hebreos 11. Hebreos 11. Y Proverbios 8, quizás también, hablando del Antiguo Testamento, quizás podría verse también como un cierto relato de ex nihilo, que habla acerca de cómo la sabiduría funda el mundo y todo esto. Sí, correcto. Quizás serían como del Antiguo Testamento el más fuerte. También del periodo del Antiguo Testamento, pues como dice Job, los apócrifos. Pero sí, como tal fuerte de la Biblia, me basaría más como el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo basan o cómo empatan justamente lo del templo cósmico con lo ex nihilo? ¿O no son excluyentes? ¿O Okay. solamente están las dos posturas y te puedes quedar con la que sea? ¿O todavía no se definen? Pues no lo excluye, o sea, no lo excluye de tu teología, ¿no? Pero sí lo excluye de un poco de Génesis 1, hablando en específico, de Génesis 1 y Génesis 2. Justo para hacer esa correlación templo, creación o Génesis 1:1, tengo aquí todavía una presentación, pero antes de ponerla, pues hay que hacer como que un comentario, y es que distintos hebraístas que trabajan con el texto hebreo se han dado cuenta sobre ciertos patrones en el Génesis 1 y Génesis 2. Ahorita vamos a centrarnos en Génesis 1, donde hay una secuencia de 7. Todo está organizado en secuencias de 7, múltiplos de 7. Y esta particularidad la encontramos también en la creación del templo o en las funciones del templo. Entonces ahí está principalmente, o yo al menos ahí veo la relación más fuerte con la cuestión del templo. Eso es uno. La segunda es que los elementos del templo, tanto del tabernáculo como del templo, aparecen o son los mismos que aparecen en el Génesis, ¿no? El velo que divide es como el firmamento, la parte de afuera está la cuestión del, ¿cómo se llama? El jardín. ¿El lugar exterior? El lugar exterior, el patio exterior. El patio Justamente exterior, están las el lugar aguas. santo. Entonces, Walton se centra principalmente en eso, en las similitudes que hay entre los elementos de la creación y los elementos del templo y del tabernáculo. Y o sea, de alguna manera el israelita tenía esa, o sea, le fue dada esa, o de alguna manera Dios le había revelado lo que él había hecho en un principio, pero esta vez en un plano material, tal vez pequeño, por así decirlo, pero representativo. Es correcto, sí. Es como lo que Dios hizo a gran escala a una escala miniatura. Así que justamente en lo que hablábamos de el pensamiento en el Antiguo Oriente Próximo, es justamente eso, que el templo era visto por muchas culturas como un microcosmos, no sé cómo lo menciona Walton, microcosmos, ¿no, Toño? Sí. Es justamente un lugar físico particular desde donde va a estar operando, ¿no? Donde se va a encontrar a la deidad. Y es algo que encontramos mucho en Israel, ¿no? La mediación se hacía en el templo o en el tabernáculo, ¿no? En un lugar en específico.
Y bueno, también los roles. Otra de la asociación que se hace es que los roles de Adán y Eva son como los roles que hace un sacerdote. Entonces, ahí está una relación. Antes de pasar a eso, si quieren vemos las diapositivas. ¿Puedo compartir? Creo que no, ¿verdad? Sí, ya está. Es que como Farid está agresivo. Estoy bloqueándote, bro. Es más, ya me voy. Ahí voy, ¿eh? A ver. Fíjate que a mí eso del templo cósmico sí me salta eso por las similitudes. Ujú. Y creo que el principal es el de Isaías, ¿no? Que la tierra es el estrado de sus pies y toda esa parte. Correcto. Ahí sí podría estar como de acuerdo, pero en lo ex nihilo no, bro, bye. Pero las aguas. Pero las aguas, Culpa de las bro. aguas. Las aguas, bro, sí. Las aguas es el tema de hoy. Miren, justo esta es una presentación que presenté a la iglesia. No sé si lo ven. Sí, sí, sí. Sí. Y justo la titulé Aprendiendo la tabla del 7 con Génesis. Porque bueno, el Génesis está plagado de este patrón que les mencionaba, ¿no? Y esto lo estoy tomando del libro justamente de Ben Stanhope, el de Misinterpreting Genesis. Y él hace una recapitulación de todo lo que han visto varios expertos en el hebreo, ¿no? Estamos hablando de John Walton, de Gordon Wenham. Craig basa su postura en los trabajos de Gordon Wenham, justamente. Etcétera. Michael Heisel aquí apoya mucho también, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la gran cantidad del uso del número 7, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1.1 contiene 7 palabras en hebreo, ¿no? Génesis 1.2 contiene 14 palabras, es decir, 7 por 2. La palabra de Dios ocurre 35 veces, 7 por 5, durante los 7 días de la creación. El término tierra ocurre 21 veces. Cielos o el firmamento ocurren otras 21 veces. La frase y así fue hecho ocurre 7 veces, así como y vio Dios que era bueno. En el séptimo párrafo, que trata del séptimo día, ocurren 3 oraciones consecutivas que contienen 7 palabras con la frase séptimo día al centro. Y las palabras en hebreo del séptimo párrafo son 35. Y bueno, esta es una versión muy resumida de la evidencia que da Stanhope de cómo está esta estructura del número 7 en el Génesis. Y bueno, es lo que vamos a encontrar. Ay, ¿cómo le cambio? Ahí está. Como esta misma estructura de 7 la encontramos por ejemplo, en el tabernáculo, donde Moisés construye el templo en Éxodo 40, 17 al 33, en un proceso de 7 etapas. Se dice justo como Yahvé le había ordenado a Moisés. En Génesis también son 7 etapas por ordenamiento divino. Entonces ahí encontramos una relación, ¿no? 7 etapas por un ordenamiento divino. Otro punto es, los sacerdotes eran ordenados en 7 días. Dios camina tanto en el Edén como en el tabernáculo. Es decir, la misma palabra que se ocupa en el Génesis se ocupa para describir que Dios camina en medio de Israel, ¿no? Con respecto al tabernáculo. Y se dice que Adán y Eva deben trabajar y cuidar la tierra. Estas palabras juntas en hebreo se ocupan solo cuando se describe el trabajo del sacerdote en el templo. Es decir, este uso en el Génesis no es accidental, sino que es totalmente intencional para relacionarlo con el trabajo de un sacerdote. Y posteriormente encontramos cosas parecidas, pero con el templo de Salomón. La construcción duró 7 años. El templo fue dedicado en un festival de 7 días, en el séptimo mes, y las palabras de Salomón durante la dedicación del templo incluyeron 7 peticiones. Entonces, ahora sí que son versiones muy, o la presentación es bastante resumida en esta estructura que tiene tanto la creación, cómo Dios crea el mundo y cómo se crea un templo. Entonces, ahí basa más o menos su interpretación. No sé si, Antonio, ¿quieres mencionar más? Pues sí, pues realmente es lo mismo, ¿no? Algo que menciona Walton al principio, cuando ya se empieza a inmiscuir en eso, es hasta el simple significado del templo, ¿no? Que un templo que es, sino un lugar para descansar, ¿no? Para que la deidad descanse. Entonces, vemos cómo Dios, desde el día 1,
Al día 6 empieza a ordenar, empieza a hacer estos actos creativos de separar, para que en el día 7 que haga, pues descansar. Cosa que también es como bastante desconcertante para un relato como material, ¿no? Si son 7 días de creación, el séptimo día que crea, pues no crea nada. También algo parecido sucede con el día 3, me parece, que no crea nada. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, Dios está haciendo una preparación para que en el séptimo día Él descanse. Y el descanso en este contexto no significa como un hacer nada, sino el descanso significa cesar de una actividad que venías realizando para entonces comenzar otro periodo de actividades en estabilidad, en seguridad, en calma, en paz, en orden. Entonces, desde ese simple punto de definición de qué es un templo es el lugar donde la deidad descansa, pues es lo que vemos en Génesis, ¿no? También citaba, pues sí, también varios relatos del antiguo cercano oriente, cómo justamente hacen esta conexión entre cosmos y el templo, y cómo esto es reconocido hasta, citaba una frase de Josefo, que era el que estaba buscando ahorita, de que justamente la disposición del tabernáculo se da para recordar, ¿no?, la disposición del cosmos como tal. Entonces no era algo ajeno como tal a la interpretación judía, ni mucho menos ajeno a la interpretación de la cultura en ese tiempo. Algo muy importante que mencionó Antonio es que para que es un templo es justo para que descanse, ¿no?, la deidad. Y algo que vemos en la Biblia es, en el Génesis, Dios no descansa hasta que termina de ordenar y llenar. Termina de ordenar de los días 1 al 3 y termina de llenar de los días 4 al 6, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay una estructura que se ha propuesto por mucho tiempo, ya tiene tiempo esta propuesta, donde el día 1 es paralelo con el día 4, el día 2 con el 5, el día 3 con el 6. Ahora sí que yo he visto que tanto Stanhope como Walton aceptan esta estructura literaria del Génesis, y no descansa Dios hasta que terminó, ¿no? Hasta que terminó de hacer, de ordenar y llenar, Él descansa. Algo similar lo vemos en el templo. Él no desciende hasta que todo ya está listo. Hasta que se prepara todo en etapas de 7. Ya vimos la ordenación en 7 días, se construye en 7 etapas, hasta que se termina todo en etapas de 7 y ya todo está ordenado y lleno con los utensilios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios desciende al templo. Entonces, al principio era algo simplemente material y al final se convierte en un templo, hasta que está ahora sí todo ordenado, lleno y con la deidad ahí descansando. Hasta ese momento ya podemos decir que es un templo, ¿no? Entonces ahí es donde se hace esa relación de qué hubiera pensado un israelita cuando leyó el Génesis 1 al ver esta estructura de 7, tanto en el templo como en el Génesis. Lo que estaría viendo es justamente que lo que está haciendo Dios en Génesis 1 es construir un templo a gran escala, ¿no? Justamente un templo cósmico. Creo que algo que le da muchísimo más peso es el estar pensando justamente esto, ¿no? ¿Qué hubiera pensado el israelita en el contexto en que lo estaba leyendo? Porque recordemos que venían de un tiempo de esclavitud en Egipto, y el tabernáculo ya estaba construido cuando se escriben estos libros, ¿no? Entonces, tiene todo el peso el tratar de seguir enseñando al pueblo que viene de un contexto pagano, entre comillas, tiene todo el peso, ¿no?, de que trates de enseñar un punto teológico a través del relato de la creación y conectarnos con lo que está pasando en el tabernáculo. Para que sigan, ahora sí que como que siga amarrando la enseñanza. Sí. Ahora, ¿qué implicaciones teológicas podría tener el templo cósmico? La negación del pecado original. Ya bien. Nada que ver, ¿no? El teísmo evolutivo. La evolución es cierta. No, y es algo que Walton hace mucho énfasis, ¿no? Él dice, yo no estoy defendiendo la evolución. Si la evolución es cierta, va a ser por sus propios términos.
no por el Génesis. Si es Ujú. verdadera o falsa, va a ser en sus propios términos y no porque el Génesis diga esto o aquello, ¿no? Entonces, él no dice que sea teísta evolutivo ni nada. De hecho, no creo que esté muy entrado en temas de ciencia él, pero Ujú. dice que al menos el texto bíblico no debería de entrar en conflicto o crearte ahí una dicotomía con la ciencia, ¿no? Y algo iba a mencionar, pero si quieres sigue con la pregunta. Las implicaciones teológicas, Ajá, ¿no? sí, ¿qué implicaciones teológicas? O sea, ¿qué implica que sí realmente te está hablando que Dios creó un templo cósmico, ¿no? Y toda esa parte. Ok, uno de los mensajes y de las conclusiones de Walton es que, bueno, entonces Adán y Eva eran vistos, por lo tanto, como sacerdotes. Y ellos no solamente es que les vayamos a cargar la mano a ellos era su chamba y la de nosotros no, sino que también hay un lenguaje arquetípico donde ellos nos representan de alguna manera a todos, ¿no? A toda la humanidad. Y uno de los mensajes sería justamente que así como a Adán y Eva se les mandó a trabajar y cuidar la tierra, a nosotros hoy en día se nos manda igualmente cuidar y trabajar la tierra, ¿no? Porque se debe de preservar el orden. Lo que quería Dios era preservar el orden en el mundo y en el cosmos. Y uno de los mensajes de N.T. Wright, justamente ahora brinco a N.T. Wright, lo que él hace mucho énfasis es que el Evangelio, o lo que Dios hace con Jesús en la cruz, es justamente eso, volver a introducir el orden en el mundo, y los cristianos somos esos agentes del reino donde debemos preservar el orden del mundo. Entonces, es una teología que todavía sigue presente en el Nuevo Testamento. No se queda en el Génesis, sino que de hecho hay una uniformidad, hay un acuerdo entre toda la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis en este tema de las fuerzas del caos. Ahorita hablando lo de las aguas, no sé si te acuerdas, Farid, en Apocalipsis, uno de los aspectos de la Nueva Jerusalén es que no hay mar. Ujú. Dice que no habrá mar. No me acuerdo, pero no. Justa, es porque, o una muy buena razón sería que el autor del Apocalipsis está pensando justamente como conforme a sus raíces Que ya no va a haber muy caos. ancestrales, que ya no Este habrá estado caos, caótico. ya no hay desorden y ya no hay caos. Tú te preguntarías qué trae Dios con el mar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a destruir, no? Hace más sentido si lo entiendes como las aguas, como se entendía, ¿no? De un estado de desorden y vacío, Dios comienza o más bien ya en el Apocalipsis trae el orden definitivo. Ujú. Sí, sí, sí. Quizás otra también, no sé, en sí podemos hasta verlo desde el principio como principio hermenéutico, ¿no? Desde Ujú. ahí ya hay una implicación muy fuerte. La importancia del contexto cultural y la importancia de discernir tus propias como preconcepciones, ¿no? Desde un punto como que muy, muy, muy básico. Ya como tal, la enseñanza del templo cósmico, creo que sí, justamente, número uno, y es uno de los puntos en que Walton menciona en una proposición, es el rol de Dios como creador y sustentador. Realmente no es algo que sea muy distinto, ¿no? Que el acto de crear de Dios no es ahora sí que se oye hasta muy tomista, ¿no? Pero en sí no es como que un acto, un único evento singular y ya me voy. No, o sea, Dios crea y sustenta, eso es parte de su atributo de creador. Ajá, es como que mantener todas las cosas en el ser, en su mismo ser, ¿no? Él instituyó un cierto orden para entonces descansar, entendiendo descansar, repito, no como un no voy a hacer nada, sino como un ahora sí voy a regir desde aquí. Entonces la creación sigue estando, vaya, en ese sentido, porque Dios la sigue sustentando, Dios sigue gobernando. Entonces también esa es quizás una implicación muy fuerte del templo cósmico. Eh, sí, y coincido con lo que menciona Job en esos puntos que estaba diciendo y añadiría estos dos, ¿no? Como principio hermenéutico y el rol de Dios como creador. Ahora, este tema Del de que tomismo. Dios da, de que Dios le da la tarea al hombre ya en el Edén,
creo que también viene también con también con Noé, cuando comienza de vuelta Ujú. y también de vuelta con nosotros a Sí. partir de Jesús. O sea, tengo entendido porque que habla de la misma línea que Heiser, porque Heiser también menciona de esa manera, que desde Ujú, el Edén Dios siempre quiso trabajar con los seres que Él creó, tanto a los seres divinos como a los seres humanos, con ujú. una tarea específica. Entonces tiene mucha relación también con esa Sí. línea de idea, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, el relato del diluvio también como que es otro gran aporte, ¿no? Es igual aguas. Ahí Fari tiene esa fijación. Pero también es a través de las aguas que representan este estado de desorden y caos, ajá, que Dios ya había instaurado y después de las aguas otra vez instaura el orden. Ajá, sigue como reforzando este punto. Ujú. Ahora, ¿cuáles serían como las principales objeciones al templo cósmico? Unas de las que yo he visto mucho, por lo menos hacia Walton, es justamente como, o por lo menos dicen, no estoy diciéndolo yo y es lo que quiero preguntarles, es que no da como muchas referencias, ¿no? O sea, que él menciona que debemos de pensar como pensaría un hebreo en aquel tiempo o en ese contexto cultural, pero él no menciona como tantas referencias hacia ese tema, ¿no? O sea, es como que también más o menos asumiría lo que estaría pensando. Mm, Am, No los menciono, es que no sé a qué te refieras Habla de un tipo de con esas presupuesto. referencias. Ajá, sí, sí, sí. Hay O que sea, que él aceptar dice, algunos presupuestos para poder. Creo que a eso se está refiriendo también, o sea, por que dice. ejemplo, ajá, sí, más o menos, o sea, él dice, tenemos que pensar como piensan ellos pensaban así, pero los críticos de Walton dicen que Que no no da menciona evidencia. como mucha evidencia, muchas referencias de por qué creían así o de por qué él piensa que los hebreos creían o pensaban así en ese tiempo, ¿sí me explico? Pues ya. es que quizás su evidencia es la literatura del antiguo cercano oriente. Es Sí. Ujú. como su evidencia. Y a Y, esa sí la aporta. Ujú, y parece un poquito chocante a muchos eso. O sea, ujú, mm, de hecho es otra de las críticas que se hace a Walton, ¿no? Que le dicen que hace mucho énfasis en las similitudes y poco en las diferencias. ujú. De hecho, yo lo siento igual en sus dos libros, que hace tanto énfasis como en similitudes como en diferencias, Ujú. pero obviamente tenía que hacer un énfasis en las similitudes en este punto para mostrar justamente que el pensamiento en ese periodo eh, era así, ¿no? Y qué mejor que pues con las culturas que estaban vecinas de Israel. Además, otra de las evidencias que son muy fuertes es la relación que tiene el hebreo con el ugarítico, por ejemplo, y también con el egipcio. Muchas Ujú. palabras del hebreo se derivan del ugarítico y está muy relacionado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que da Ben Stanhope es el caso de Leviatán. Leviatán viene o se deriva de del mismo personaje llamado Litanu, que era de Ugarit. Entonces, cuando analizas la figura de Litanu y analizas el Leviatán, te das cuenta que son el mismo ser, Ujú. están hablando del mismo ser, ¿no? Algo que se llegaba a creer ahí en Antiguo Oriente Próximo. Entonces, su evidencia es justamente la literatura vecina de Israel, del mismo periodo o anterior Ujú. a ellos, y la relación textual o lingüística que hay de Israel con estas naciones, ¿no? Hay, hay un libro de Walton, que todavía no se traduce, que según yo todavía no está en español, que se llama Gracias a Dios. Literatura Antigua de Israel en su contexto cultural. En este libro, justamente, Walton sí se dedica a recopilar las culturas aledañas y ahí sí menciona, estas son las similitudes, estas son las diferencias. Lo hace como más resumido. En los libros que están traducidos al español, menciona la evidencia, pero no está tan extendido. Acá se extiende poquitito, sigue siendo algo resumido,
pero también Ujú. es como parte de su trabajo proporcionar esa evidencia. Y creo que también, me acuerdo haber leído de Paul Copan en el libro del genocidio, si Dios mandó el genocidio. Él es muy, reitera mucho, ¿no? Un israelita no difería prácticamente en nada de de alguien de Mesopotamia como tal, de un cananeo, por ejemplo. O sea, era prácticamente lo mismo. Ajá, y esto estamos hablando de un tiempo posterior, muchísimo más en el tiempo más primitivo. Entonces siento que es lo mismo, ¿no? Siento que sí podría decirse como una presuposición, pero creo que es bastante adecuada, vaya. Es más lógico pensar que el israelita se parece mucho al contexto cultural de ese tiempo a que se distinga demasiado de ellos. ¿Qué otra objeción han escuchado ustedes hacia la postura del templo cósmico? Mm, Yo, de las opciones más fuertes que yo he visto es justamente la que mencionaba Job bueno, que se ve en Ah, Craig sí, de su libro de Craig. Ex Nihilo. Yo creo que esa es de las más fuertes que me he topado, sobre todo en Génesis 1.1 y el por qué interpretarlo como cláusula independiente. Siento que es como un caso bastante bueno, eh, porque hace un caso gramatical e Ujú. histórico. Entonces, creo que quizás son de las opciones más fuertes. Sí, ahí está bastante duro la, Ey. la cuestión del debate en Génesis 1.1. La otra objeción que hace Craig en su clase de Defenders me parece que es que él no ve con mucha claridad un templo en Génesis 1.1. Más bien en Génesis 1, todo el capítulo 1. Él no ve como muy claro las referencias ¿cómo se llama? Al tabernáculo y al templo. Y bueno, eso también será debatible por ejemplo, de lo que ya les mostré, además, si ustedes leen los elementos del templo y del tabernáculo, como también son los elementos del Génesis, ahora sí que dependiendo de cada uno, si logra ver una relación o no ahí, pues ahí va a depender. Pero bueno, el mensaje de Génesis 1.1 o 1, todo el 1 es bastante, ¿cómo decirlo?, críptico. Tiene muchas cosas escondidas que no aparecen directamente a la luz. Por ejemplo, aunque no ves, uno no se da cuenta de su estructura de 7, ¿no? A simple Sí. vista, primero porque ni lo estás leyendo en hebreo para darte cuenta que Génesis 1.1 tiene 7 palabras en hebreo, además de todo lo demás, y además lo tenemos dividido por versículos, ¿no? Y no te deja ver cuando hay 35 palabras, letras, perdón, etcétera, etcétera. Otra cuestión es que hay cosas muy escondidas como la cuestión de ¿por qué no menciona el sol y la luna en el día 4? ¿Por qué evita el nombre de sol y luna? Bueno, una de las respuestas que se ha dado es que está haciendo un ataque a los dioses paganos. Y bien se dice que tanto Walton como Stanhope dicen que el autor de Génesis se puede considerar como el primer apologista, porque está lanzándole ataques a los dioses paganos, aunque comparte el pensamiento en ciertas cosas. Y una de las cuestiones por las cuales no menciona el sol y la luna, teniendo unas palabras para designar sol y luna, es que sol y luna eran vistos como dioses paganos, ¿no? Entonces, que Dios los trate de simples lumbreras es como decir solamente son sus luces de Dios, ¿no? Son las lucecitas de Dios que nada más las pone para lo que Él quiere. No son independientes, no son poderosas, Dios las hizo. Otra cuestión son los grandes monstruos marinos. Y ahí está una relación, ¿no? De la palabra tanín, justamente se relaciona si no mal recuerdo, el ugarítico. Y designa a grandes bestias marinas que puede estar muy relacionado con Leviatán, por ejemplo. ¿Por qué hace una mención especial el Génesis de que Dios crea las grandes bestias marinas? Bueno, porque estas bestias marinas se veían como criaturas del desorden. Y hablando de las aguas, justamente son criaturas que, ¿dónde vivían? En las aguas, ¿no? Entonces, son criaturas del desorden que viven en el desorden. Entonces, el que Dios crea estas criaturas marinas designa cómo, o nos da a entender cómo el Dios de Israel tiene totalmente el poder sobre estas criaturas. O sea, no son para él un rival, no son para él algo que obstaculice su orden, sino que más bien son como
hasta Stanhope lo dice, son como sus mascotitas. Entonces, y eso es por mencionar unas cosas, la verdad es que es bastante críptico el Génesis, hay muchas cosas escondidas que no se ven a simple vista, y es por eso que al menos yo no estoy tan en línea con la objeción de Craig de que se tendría que ver a simple vista una mención al templo así explícita. Y es que también otra cosa es que creo que un error sería leer el texto aislado. Ajá, porque Ajá. repetimos, realmente estamos en un contexto donde ya hay un tabernáculo, ya ha habido cierta promulgación de leyes, ¿no? Ya se están escribiendo estas cuestiones. Entonces, es leer el Pentateuco como un todo. Ajá, no nada más Génesis y ya. No, lee todo el Pentateuco como un todo y entonces ya se va a ser un poquito más claro. Sí, justamente lo compartieron en la página de Fe Razonable esta semana, ¿no? Que le preguntaban al Dr. Craig si se debían de leer aisladamente, ¿no? Génesis 1 a 3, y él dice, no, es un error, porque Génesis 1 a 3 son un preámbulo para lo que viene en todo el Génesis y lo que viene en todo el Pentateuco. O sea, todo es como una introducción, ¿no? Génesis 1 a 3 es la introducción de todo el Génesis, y Génesis es como una introducción de todo lo que viene en el Pentateuco. Entonces es un error leerlo de manera aislada. Pues muchas gracias, amigos, de verdad. Hoy quedé anonadado. Lo sabemos, con las aguas. Con las aguas. Con un pensamiento Hoy sí quedé cósmico, bro, neta. No, muchas gracias en serio por aclararme esto. Porque sí es algo bastante interesante, la verdad. Y no, bueno, pues unos grosos como ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si tengas una conclusión sobre el tema, Ronnie. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo principalmente con lo que son las implicaciones teológicas, porque como me he leído también a Heiser, también está en la misma línea. Yo creo que es interesante ver desde el punto de vista de Dios el por qué tanto ama a su creación humana y por qué tuvo tanta atención desde el inicio y por qué tiene tanta atención en la actualidad que hasta su Hijo vino a morir por toda la humanidad. Entonces veo ahí una conexión muy fuerte con lo que estábamos hablando, de que realmente Dios tiene una relación directa y nos trata como su familia, así como Jesús dijo, ¿verdad? Dentro del Evangelio. Entonces, las implicaciones teológicas que yo veo realmente son muchos puntos a favor de esta visión, y que me parecen bastante interesantes verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta también para interpretar principalmente versículos del Antiguo Testamento, a partir, o sea, mejor dicho, a partir del Nuevo Testamento, tener siempre a la vista cómo pensaría o cómo estaban relacionadas los pensamientos de los discípulos, que eran lógicamente judíos israelitas, y tenían en su mente, así como dice Heiser, ellos tenían el pensamiento de toda su cultura. Entonces, por eso Heiser también menciona mucho el libro de Enoch, ¿verdad? Donde se distingue muchos aspectos que como no se tiene acceso a ese libro. Entonces él dice, se perdieron muchas cuestiones que explican muchas cosas, como por ejemplo 2 de Pedro, el famoso versículo 2:18, 3:19, que habla de los espíritus encadenados que Jesús fue y predicó. Bueno, versículos complicados que a la luz del Antiguo Testamento y de esta idea de Dios y su familia divina, su familia humana, y de todo lo que Él creó a partir de lo que esta visión del templo cósmico, ¿verdad? Le da mucho sentido a esos versículos que de repente son un poco oscuros, si uno no tiene un panorama completo. Yo veo por lo menos eso, resuelve esos problemas, tal vez un poco complicados, versículos complicados, y bueno, principalmente eso, ¿verdad? No sé si ustedes tengan sus conclusiones finales, amigos.
Pues mi conclusión es que Ex Nihilo no es compatible según, según Farid. No, no es cierto. Pues sí, mi conclusión creo que hicimos un excelente trabajo, así que el templo cósmico es verdad. No, quizás recomendar los libros de Walton. Igual Publicaciones Querigma ya sacó 2, que es El Mundo Perdido de Génesis 1 y El Mundo Perdido de Adán y Eva. Pensé que era respuestas en Génesis, pero ese no. La página de respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis. Ah, sí, esos 2 libros. También hay por ahí un comentario, comentario del contexto cultural de la Biblia, donde también, pues Walton es editor, ¿no? de este volumen. Entonces también puede ser de muchísima ayuda a introducción. Y sí, sobre todo como creo que lo que más me gusta es como que abre el diálogo principalmente. Entonces, pues animar a la gente que se mantenga abierta en este sentido y principalmente que promueva el diálogo y se genere más conocimiento a partir de eso. Tú, mi estimado amigo Job, tus conclusiones. Pues sí, justamente invitar a ese diálogo. De primera sí te espanta, no te voy a mentir. Me acuerdo que hasta yo de principio me espanté, dije, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me está poniendo ahí la epopeya de Gilgamesh y todos esos textos? Pero ya cuando vas leyendo sus razones, las similitudes, te va haciendo sentido poco a poco, a menos, y todo va a depender de cuál sea tu postura de la inspiración divina. Ahí también va a jugar un papel importante. Entonces también debes entrar a un diálogo a nivel cómo opera la inspiración divina. Si tienes una teoría del dictado, pues te va a chocar así. Si eres musulmán cristiano. Sí. Te va a chocar así porque ya sabemos, la teoría del dictado es como si la Biblia no hubiera sido moldeada en una cultura, en un lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, va a chocar. Entonces tienes que traer un diálogo a varios niveles, ¿no? De hermenéutica, de inspiración. Entonces, invitarlos. De principio es normal que se espanten, así que sigan ustedes leyendo. Además de los libros de Walton, hay muy buen material de Heiser que nos ayuda a colocárnoslo. ¿En español? Michael Heiser, su página en español, así lo pueden buscar. Okay. Michael Heiser en español, los libros de Walton en español. En inglés está el libro de Ben Stanhope que les digo, pero tiene unos videos subtitulados en el canal Christian Subtitles, se llama, ahí en YouTube. Ahí tiene varios videos de Stanhope subtitulados de quién es el Leviatán, quién fue el Behemoth. Y bueno, él se enfoca de lleno a atacar a Ken Ham y compañía, ¿no? Entonces, ahí es de lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado y gracias por la invitación. No, amigos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, recuerden que pueden vernos en YouTube, en Spotify, vamos a estar ahí. Y si se han perdido los otros programas, ahí búsquenlos. Tenemos invitados de lujo, así que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas. Pues amigos, muchísimas gracias por este tiempo. Mis conclusiones serían, eliminen lo de las aguas y todo lo demás está chido. No, no es cierto. No, es bastante interesante y de verdad sí es toda la razón, ¿no? No, perdón. No, del diálogo, justamente es esa parte interesante, ¿no? Y bueno, no sé si tengan páginas en donde los puedan seguir. Me parece que Job está en Aerópago, es lo que conozco. Y Aerópago, sí. Y Tony es... He visto tus debates con un... Con filosofía versus ateísmo. Un saludo al hermano. De hecho, lo vamos a invitar justamente, ¿eh? Sí, va a estar aquí en este podcast. Le vamos a dar un lugar para que hable para que se la sana doctrina, para que hable la sana doctrina. Al hermano Jaramillo. Ajá, justamente Jaramillo. No, sí, de verdad sí lo quiero darle un espacio. Tengo ahí varias preguntas
Justamente soy más antievolucionista, pero bueno. No sé cuáles páginas tienes, en qué estás colaborando. Pues ahorita en Facebook de la página de mi capítulo de Fe Razonable, que es Teosic, Fe Razonable. Y sí es como la principal. Realmente no está muy activa, solo es como para anunciar cuando hay clases. Solo es para debatir con Jaramillo. Solo es para debatir. Pero pues ahí a ver si les gusta lo que sí publico. Y bueno, ¿tú otros proyectos que estás haciendo, Job? No, actualmente pues retomamos Areópago, la página estaba muerta, así muertísima por un ratote, ahorita ya lo retomamos y sí, justamente vamos a estar trabajando sobre esta cuestión del templo cósmico, un poquito, pues sí, agarrarnos ya sabes, contra Answers in Genesis, y también hay un colaborador va a estar trabajando un poquito en la cuestión de la evolución, por si están interesados. Entonces, ¿Quiénes están en Areópago? Creo que, bueno, los que conozco es a ti y creo que Jessit, pero no sé quiénes más están. Jesse, no sé si quieran el anonimato a todos. Ok, sí. No, la verdad no nos da miedo el salir a la luz. Está por ahí Robinson, si lo conocen, Mario Moscoso. Puras criaturas marinas ustedes. Y bueno, ese sería. No, la verdad a mí me gusta mucho esa página de Areópago. Sí me entristecí cuando ya no sacaban nada. Y, está muy buena, si pueden seguirla y darles ahí lectura. La verdad es que sí están bastante bien, tienen ahí buenas cosas. No sé tú, Ronnie, proyectos que estés haciendo. Bueno, tengo mi página de Apologética Fe y Razón en Facebook, también en Instagram. Sí. También abrí un canal de YouTube que es Fe y Filosofía. Y bueno, estamos trabajando mucho, mayormente en Instagram y en Facebook. Todos los miércoles tenemos una retransmisión del doctor Juan Valdés con Diego Fallas, que es nuestro compa también de Fe Razonable. De Fe Razonable. Y los sábados tenemos un programa interactivo, más casual, con algunos compañeros, con algunos conocidos que tengo en Instagram. Tenemos invitados especiales, por ejemplo, este sábado va a estar Pris, el próximo sábado va a estar Santi Alarcón, también va a estar otras personas más conocidas que queremos entrevistar, conocer sus vidas, qué trabajo están haciendo, conocer un poco al personaje detrás de lo que es la figura pública, ¿verdad? Entonces, también nos pueden seguir en Apologética Fe y Razón, Instagram y Facebook principalmente. Pues muchas gracias, amigos. Dios les bendiga. Hermanos, gracias por escucharnos. Y nada más descarten lo de las aguas y esto está bien chido. Nada, no es cierto. Nada, muchas gracias, de verdad. Gracias por aclararme varias dudas que tenía acerca de justamente esto y los malentendidos que yo me había generado por no haber leído tanto del Templo Cósmico. Entonces, muchísimas gracias y no se pierdan el siguiente podcast, ¿va? Nos estamos viendo. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego.